Bienvenidos a Territorios en Disputa. Colombia es un país de contrastes. Su geografía diversa esconde territorios en disputa, donde la violencia ha sido una constante por décadas. En el centro de este conflicto están el narcotráfico, los grupos armados y los líderes sociales. El narcotráfico ha sido el combustible de la guerra en Colombia, ha financiado guerrillas, paramilitares y bandas criminales, y en medio de toda esta lucha por el poder, los líderes sociales han sido perseguidos por defender los derechos de sus comunidades. Hoy, en Territorios en Disputa, exploramos cómo el narcotráfico, los actores armados y la violencia contra los líderes sociales están conectados. En Colombia, el cultivo de coca no es solo un problema de seguridad, es un problema económico y social. Para miles de familias campesinas, esta planta representa su única fuente de ingresos. La coca crece rápido, resiste condiciones difíciles y su venta está garantizada. En cambio, los cultivos legales como lo son el cacao, el café, el plátano, la papa, ellos tardan muchos años en generar ganancias y requieren infraestructura que muchas comunidades no tienen. El narcotráfico no solo se queda en las zonas rurales. Sus redes llegan a las ciudades, las costas y los mercados internacionales. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo, con rutas que llevan la droga a Estados Unidos y Europa. Pero la cadena del narcotráfico no se sostiene sola. Hay actores armados que controlan la producción y el tráfico de drogas, utilizando la violencia para mantener su dominio. Durante décadas, diferentes grupos armados han usado el narcotráfico como su principal fuente de financiamiento. Las FARC y el ELN impusieron impuestos a los narcotraficantes y protegieron cultivos ilícitos en sus territorios. Cuando las FARC se desmovilizaron en el 2016, su salida dejó un vacío que fue ocupado por las disidencias, el Clan del Golfo y otros grupos criminales. El negocio de la droga no solo se trata de producción, también hay disputas por las rutas del narcotráfico, las carreteras clandestinas, los ríos y las pistas de aterrizaje en medio de la selva son puntos estratégicos por los que los distintos actores están dispuestos a matar. Los enfrentamientos han generado desplazamientos masivos. Miles de familias han tenido que abandonar sus tierras, mientras que otras quedan apartadas en la guerra sin posibilidad de huir. La violencia también afecta a quienes se oponen a estas dinámicas, en este caso, los líderes sociales. Los líderes sociales son esa voz de las comunidades. Defienden las tierras, los derechos humanos y el acceso a recursos básicos como lo es el agua y la educación. Pero en Colombia, ser líder social es una sentencia de muerte. Desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, más de 1.500 líderes sociales han sido asesinados. Las amenazas son constantes y la mayoría de los casos, los responsables nunca son capturados por la justicia colombiana. Los grupos armados ven a los líderes sociales como un obstáculo. Muchos de ellos han denunciado la presencia de actores ilegales, la contaminación causada por cultivos ilícitos y la falta de oportunidades para las comunidades. En muchas regiones, ser un defensor del medio ambiente o un líder social significa estar en la mira de quienes controlan el narcotráfico.
Los métodos de intimidación van desde amenazas escritas hasta asesinatos selectivos. Muchas veces la violencia viene acompañado de campañas de desprestigio, acusando a los líderes de estar involucrados con guerrillas o de ser enemigos del desarrollo. Las redes sociales han sido utilizadas para difundir estos mensajes de odio contra los líderes, lo que aumenta el riesgo de sus agresiones. El Estado ha intentado frenar el narcotráfico con estrategias como la erradicación forzada, la sustitución de cultivos y la militarización de algunas zonas, pero estas medidas han tenido resultados mixtos. La erradicación forzada genera conflictos con los campesinos, que muchas veces no tienen otra alternativa económica. La militarización puede generar enfrentamientos y abusos de poder. Las soluciones deben ir más allá de la represión. Se necesita inversión en la educación, infraestructura y proyectos productivos que ofrezcan una alternativa real al narcotráfico. También es fundamental fortalecer los mecanismos de protección a los líderes sociales y garantizar justicia en los casos de violencia contra ellos. La paz no se logra solo con acuerdos firmados en La Habana, se construyen en los territorios, con el compromiso de comunidades, organizaciones y un Estado que garantice oportunidades y seguridad. El narcotráfico, los grupos armados y la violencia contra los líderes sociales son tres caras de un mismo problema. Mientras la economía ilegal siga siendo más rentable que las alternativas legales, la guerra continuará. Y mientras los líderes sociales sigan siendo perseguidos, el país seguirá perdiendo a quienes luchan por un futuro mejor. Hoy tenemos el honor de conversar con Lali, un líder social de tan solo 24 años, oriundo del Pacífico. Su testimonio refleja cómo el conflicto armado, el narcotráfico y la violencia han marcado no solo su vida personal, sino también la realidad de su comunidad. Lali ha asumido este rol de manera casi involuntaria, siendo un referente para los jóvenes en medio de circunstancias extremas. A lo largo de esta entrevista exploraremos el camino que lo llevó a convertirse en líder, cómo enfrenta el constante peligro y la censura que limita la comunicación en su territorio, y de qué manera utiliza su voz para denunciar la injusticia y la inacción del Estado. Entonces, iniciemos. En el Pacífico colombiano, la presencia de grupos al margen de la ley, disidencias y bandas que luchan para controlar el territorio y los cultivos ilícitos es más que evidente. Por eso quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Cómo describirías la situación en tu región y qué desafíos representan para tu comunidad? Mi comunidad como tal es el Pacífico en general, el conflicto del Pacífico, los grupos al margen de la ley y las disidencias de la FARC, grupos ELN y otras bandas que se pelean el territorio, que quieren tener los cultivos ilícitos, controlar todo, controlar las zonas. Las mismas administraciones públicas están involucradas con el tema de los grupos al margen de la ley. Entonces el conflicto en el Pacífico es súper amplio y pues yo creo que ¿qué he hecho para solucionarlo? Pues buscar la forma de una manera muy sutil, porque meterte en temas de conflicto en el Pacífico es perder la vida automáticamente. Allá no hay mecanismos de protección para líderes sociales y en otras partes del país los matan sin problema. En el Pacífico les va mucho peor y la gente ni siquiera se entera de que los mataron. Entonces como que una forma de ser muy sutil, yo utilizo la comunicación para mostrar mi territorio, para mostrar la problemática del conflicto sin señalar, sin buscar culpables, sin buscar responsables de lo que pasa, sino señalando el conflicto como principal culpable de que el Pacífico se encuentre de la forma en la que se encuentra.
Lali, nos comentaste que utilizas la comunicación de manera sutil para mostrar la problemática sin señalar culpables. ¿Podrías explicar cómo empleas esa estrategia y por qué crees que es necesaria en el contexto del conflicto? Haber sufrido el conflicto me hizo meterme en esto y todavía lo sigo sufriendo. Es como que me marca mucho el hecho de querer, de que pasen cosas en mi territorio, querer decirlas, pero tener que autocensurarme por miedo a que me pase algo a mí o a mi familia. Eso es súper difícil para mí, como no soy periodista como tal, pero soy comunicador y realmente entiendo el objetivo de la comunicación. Me siento muy censurado. Realmente el que no haya una forma en la que alguien pueda protegerme en mi territorio me dificulta mucho el hablar de lo que quiero hablar, el tener que callarme, el que pasen cientos de cosas que mucha gente no se entera porque no hay quien las informe, y que si yo me pongo como ese quien debería informarlas, pues podría terminar perdiendo la vida. Ok, perfecto. Entonces quisiera que en tu opinión me dijeras cuál es el motivo principal por el que se busca silenciar a los líderes sociales acá en Colombia. Pues no lo sé realmente. Yo creo que al final los líderes sociales a los que matan son a las personas que incomodan a ese status quo de ilegalidad y de conflicto y de todo ese terror que se ha venido metiendo en el país y que es histórico. O sea, Colombia siempre está en conflicto desde las regiones y desde todos lados. Entonces como que yo siento que los líderes sociales salen a hacer bulla, a llevarle la contraria a esa sociedad elitista, esa sociedad que solamente que destruye a las mismas comunidades y a los pobres para hacer más ricos a personas ricas que están en el centro del país y que no son los que están gozando de ese conflicto. Yo siento que hay grandes élites detrás de todo el conflicto y que son esas a las que no les conviene que los líderes sociales les incomoden. Entonces creo que ahí viene todo, y el mismo Estado ha sido perpetuador de estos homicidios a líderes sociales, de estas masacres. Lali, en serio, muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotras. Sabemos que no es fácil hablar de estos temas, pero tu voz es esencial para entender la realidad del Pacífico y de tantos otros territorios acá en Colombia. Esperamos que esta conversación sirva para visibilizar la situación de los líderes sociales en el país y generar conciencia sobre la urgencia de garantizar su protección. Es hora de entender que la violencia no es inevitable, que hay caminos hacia el cambio, pero para recorrerlos se necesita voluntad política, compromiso social y el reconocimiento de que la paz es un proceso que no se construye en la soledad. Gracias por acompañarnos en Territorios en Disputa. La realidad de los líderes sociales en Colombia es dura, pero ignorarla no es una opción. Cada voz silenciada es una comunidad en riesgo y es nuestra responsabilidad visibilizar su lucha.